buenos días y muy buenas tardes. Hoy día puede hablar de lenguaje y comunicación. Lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicación mediante signos y el signo que usamos para la comunicación, el signo lingüístico. Entonces, hablamos de la comunicación verbal, oral o escrita. La comunicación es la transmisión de información y de emisor a un receptor. Elemento de la comunicación. Emisor es el que produce el mensaje. Hablar, escribe. El receptor, destinatario, produce el mensaje. Ejemplo, hablar, escuchar, leer, mirar. ¿Qué es lenguaje verbal? El lenguaje verbal es un tipo de lenguaje corporal que transmite mensaje. El lenguaje de los casos de forma inconsciente. El lenguaje paraverbal corresponde al uso de la voz. Lenguaje paraverbal es variación de los voz. Ejemplo, tono, volumen, ritmo. ¿Qué es lenguaje formal e informal? Lenguaje informal. Este tipo de lenguaje en el que se utiliza en situaciones que son más serias y formales, y donde los hablantes generalmente tienen una relación lejana. Es el tipo de lenguaje que utilizamos cuando conversamos con gente con el cual tenemos confianza. Idea de lluvia. ¿Qué es? La lluvia de idea, también denominada tormenta de idea, es herramienta de trabajo grupal que facilita el seguimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas original en ambiente alejado. El tono es la actitud del autor hacia un sujeto o personaje. Las descripciones comunes del tono pueden incluir indiferencia, cordial, brusco, violento, crítico. ¿Qué es
una red somática o esquema de representación de la red, una forma de representación del conocimiento en la que los conceptos y su interrelación mediante un grafo.